Bueno, queridos oyentes, hermanos o personas que nunca ha oído el mensaje del Evangelio, nunca ha recibido al Señor como Señor y Salvador en su vida, esta es la oportunidad que usted puede hacerlo. Bueno, aquí la palabra del Señor, aquí en Lucas capítulo 11 en adelante. Lucas 11, versículo 11 en adelante. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, aquí del, desmenuzando aquí la palabra del Señor y entendiéndola. Bueno, aquí dicen claramente que dice, que padre dice que si un hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, porque sé que cuántos padres se esfuerzan por darle, decirte, lo mejor a su hijo, dice. O si le pide pescado en lugar de pan, le dará una serpiente. Yo sé que así va no va a ser, pues siempre los padres siempre se van a preocupar de dar siempre buenas dádivas a sus hijos. Pero también aquí en el versículo 12 dice, versículo 13, y pues si vosotros siendo malos, dice, ojo, siendo malos, dice, pues entendemos que no hay nadie bueno aquí en la tierra. Solamente hay uno bueno, nuestro Padre que está allá arriba en los cielos. Por eso que nadie va a alcanzar la salvación del cielo por medio de ser bueno o hacer buenas obras, si solamente por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, dice, llevando nuestros pecados, y el Padre descargando su ira sobre él para que esa ira no cayera sobre nosotros, dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan? No solamente basta, como aquí dice aquí en el escritor Lucas, dice, a los que se le pidan, sino que cada persona cuando cree en el Señor Jesucristo, ahí en Efesios 1:13 dice, vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El momento en que una persona cree de corazón y toma esa decisión de volverse al Señor de corazón y no echar pie atrás, el Espíritu Santo viene a morar sobre esa persona, sobre esa vida. El Espíritu Santo viene a morar sobre ese corazón. Y realmente este mensaje también significa en lo profundo, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Dice, porque dice, no hay nadie bueno aquí en la tierra, solamente nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, dijo, estando en la condición de hombre humana, dice, a nadie llaméis bueno, sino uno solo es bueno, vuestro Padre que está arriba en los cielos. Porque dice, siendo nosotros malos, dice, ¿cuánto más nosotros lo dará el Padre vuestro, el Espíritu Santo? Dice. ¿Y cuáles son las razones que el Padre nos da el Espíritu Santo a los que le reciben como Señor y Salvador? Una no es solamente, una dice las razones grandes, es guiarnos a toda verdad y justicia por medio del Espíritu Santo. Las otras razones es anunciar todas las cosas que vendrán. Otras cosas de las razones que el Señor los dio el Espíritu Santo. Otra, para transformarnos y hacernos imagen de su Hijo. Y otra cosa más importante que recibir el Espíritu Santo, no solamente poder hablar en lengua, porque dice, no todos hablan en lengua, porque el don de lengua, eso es un don, dice. No solamente eso, no solamente que uno puede hacer un milagro, o si ora por una persona, sea en manera presencial o en manera lejos, esa persona puede ser sanada porque el Señor contesta esa oración. No es solamente tanto con eso. Muchos van a pensar a lo mejor que están escuchando este mensaje eso. No es solamente por eso. No solamente por eso que uno puede hablar en lengua, que puede orar, puede haber un milagro, o etcétera, etcétera. Sino una de las cosas importantes que el Señor nos da el Espíritu Santo es para hacernos sentir que cuán transgresores somos nosotros y cuán imperfectos seres humanos somos nosotros.
Y cuán realmente a ese nosotros, cuántos errores cometemos que nosotros necesitamos de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y que realmente entendemos, como dice San Juan 15, porque fuera de mí nada podéis hacer. Porque si no tenemos el Señor, nada nosotros podemos hacer. Solamente con la ayuda del Señor, por medio de su Espíritu Santo, el Señor nos va a dar siempre la ayuda. Es una de las razones que dice, más importante que el Señor nos da el Espíritu Santo para hacernos ver que cuán realmente transgresores nosotros somos y cuánto realmente nosotros fallamos, dice. Toda persona que dice no, que no peca y dice creyente y no peca, no, si yo no fallo, soy mejor que los demás, esa persona nunca ha recibido el Espíritu Santo, esa persona nunca ha nacido de nuevo. Porque primeramente el Espíritu Santo que llega a nuestra vida nos confronta de cuán pecadores y cuán transgresores somos delante de Dios y cuánto realmente necesitamos nosotros de Él. Y también realmente nos confronta y nos hace ver que cuán débiles nosotros somos y que necesitamos nosotros siempre de su ayuda, necesitamos siempre nosotros de su dirección. Porque no podemos... porque dice, hay creyentes que dice que hablan en lengua, pero a veces sus testimonios dan mucho que desear. Sus lenguas andan hablando después palabras realmente groseras, palabras que realmente no es, dan mucho realmente que desear. Entonces entendemos que esa persona es realmente el Espíritu Santo, porque se puede que tenga el Espíritu Santo, pero si después se desvió, en el momento el Espíritu Santo va a abandonar ese cuerpo. Si la persona no se arrepiente y se pone y reconoce que cuán transgresión es delante de Dios y realmente se aparta de todo mal. Pero realmente, eso realmente una de las razones grandes. Yo estaba leyendo esta palabra y esta palabra me tocó profundamente, dice. Que cuán realmente nosotros débiles, seres humanos, nosotros transgresores, que nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Por eso que dice la palabra en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino en don de Dios. Dice, no por obra, dice, para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar, dice, por hacer buenas obras o creerse más y mejor y más espirituales que los demás. Porque esa persona que se cree a ese más espirituales que los demás, esa persona es totalmente carnal, dice. Porque el Señor dice, como dice en Santiago 4, versículo 6, dice, pero el Señor da gracia a los humildes, pero los altivos, Él los mira de lejos, dice. Por eso siempre tiene que estar nosotros la humildad y reconocer realmente cuando le fallamos al Dios, que cualmente transgresores somos nosotros. Realmente el Señor, realmente hermano, no te va a venir a echar fuera porque tú te humillas y reconoces que le has fallado. El Señor no se agrada de esas personas que realmente le fallan constantemente y nunca se arrepienten y creen que realmente están bien delante de Él. Tenemos que nosotros ser transparentes, dice. Como dice la palabra del Señor en Proverbio 28, versículo 13. Más el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, como dice Isaías capítulo 1, verso 8, 18, dice, estemos a cuenta, dice Jehová, dice, si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, si fueran rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Entonces usan a las razones, a lo mejor muchos no les va a gustar a esas personas religiosas, o que viven en tradiciones religiosas no les va a gustar esto. Eso nos hace ver que cuán transgresiones y cuán débiles nosotros seres humanos nosotros somos y que cuánto nosotros necesitamos cada día más de la gracia y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Como dice ahí en Lamentaciones capítulo 3, parece que el versículo 20, 22, 23, uno dice, por la misericordia de Dios no hemos sido nosotros consumidos, más porque por ellas son nuevas. Cada día y cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Señor. Por eso, hermano, realmente te encuentras ahora y realmente ves que le has fallado a Dios y ves que a lo mejor Dios no te va a perdonar, sigue decirte que Dios perdona, Dios escucha, Dios levanta realmente a los que se humillan y reconocen delante de Él sus faltas. Y realmente es tiempo realmente que te pongas a cuentas con el Señor y reconozcamos con humildad que cuán realmente transgresores nosotros somos, que cuánto nosotros necesitamos cada día de esa ayuda y de su misericordia. Por eso que, hermano, la salvación es por gracia, hermano. Porque dice ahí en Romanos, versículo 3, dice, lo voy a buscar mejor. Versículo 8.
8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eres débil por la carne, entendemos, hermano, que nuestra carne es débil, nuestra naturaleza pecaminosa humana. Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, que quiere decir que el Verbo, Cristo, se hizo carne semejándolo al hombre, pero sin pecado. Y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, que quiere decir que Él llevó no a nuestras transgresiones, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Esa es la única manera de nosotros de poder llegar al cielo, por medio de su Jesucristo, por medio de su muerte y resurrección. No necesitamos hacer largas caminatas, no necesitamos herirnos nuestras rodillas así por llegar a hacer una manda, no. Solamente basta por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo y reconocer que Él pagó el precio de nuestros pecados, porque el Padre Celestial, Señor, no lo salvó de la ira del diablo. Mano, nuestro Señor Jesucristo no nos salvó de la ira del diablo, nos salvó de la ira del Padre. Dice, porque el Señor el Padre está airado por el pecado de la humanidad. Pero el Jesucristo realmente que intercede por nosotros y por la humanidad ante el Padre, por nosotros. Bueno, le dejo este mensaje, dice, reconocemos nosotros que cuán transgresores y débiles seres humanos nosotros nos dio. Esas son las razones grandes que el Señor nos dio su Espíritu Santo. Bueno, que el Señor los bendiga, el Señor los prospere grandemente y les dé un bonito día hoy. Y también, si a lo mejor tú estás escuchando y nunca has recibido al Señor como Señor y Salvador, este es el momento que puedas hacerlo. Y realmente estás escuchando, puedes escuchar esta vez, oír, hacer esta oración. Dice, Padre Celestial, Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y he hecho lo malo delante de ti. En este momento me arrepiento de todos mis pecados y entrego mi vida a ti. Y que mi nombre ya anota mi nombre en el libro de la vida. Bueno, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con todos vosotros. Amén.